Thank you, Francois. First of all, it is Realmente es un placer para mí estar aquí. Soy un científico dedicado a la investigación en Canadá, responsable por investigación y evaluación de pequeñas especies pelágicas, y recientemente también estoy trabajando con pelágicos grandes. A pesar de que mis estudios se dan principalmente en la evaluación de los primeros años, he usado la acústica a principios de los 90 y desde entonces quedé atrapado con ella. El tema de esta presentación está muy ligado a lo que hago. He trabajado la mayor parte de mi carrera en unión con la industria pesquera, tratando de incorporar su información, de algún modo un sistema bastante rígido que existe en Canadá. He estado muy involucrado en particular con la flota que ha trabajado con acuerdos colaborativos en investigaciones acústicas para monitorear la población en la costa este de Canadá. Y ha sido muy interesante cuando revisamos toda esta historia, porque a pesar de que el uso de embarcaciones comerciales, embarcaciones pesqueras como plataformas de investigación no es un enfoque, digamos, nuevo, ha tomado tiempo en evolucionar y llegar a ser aceptado. En muchos países, de hecho, que actualmente están avanzando muy bien al uso de embarcaciones pesqueras comerciales. Han visto que en los años recientes apenas se han establecido estas plataformas de investigación y, bueno, ha habido bastante aceptación. Nosotros antes lo que hacíamos era alquilar las embarcaciones y siempre bajo la supervisión de investigadores sin permitirles hacer la tarea por sí mismos. Pero un problema muy difícil es que la ciencia tiene dificultades para aceptar la información o los datos producidos de las embarcaciones pesqueras comerciales. Bueno, con fortuna todo esto ha cambiado bastante y ha llegado a darse un nuevo giro, y talleres como este son muy importantes para mostrarnos la ruta hacia adelante. En los últimos 20 a 25 años en Canadá, voy a referirme estrictamente a Canadá. Yo sé que cada país tiene sus propios problemas asociados con la introducción del uso de embarcaciones comerciales pesqueras, pero el concepto de DFO, no, de la ciencia de DFO con la industria pesquera era algo impensable, ¿no? Que trabajaran juntos. Decían, bueno, pues un momento, los biólogos, los científicos, una banda de expertos que uno pensaba, bueno, decía, no puede estar relacionado con las embarcaciones que se dedican solamente a capturar peces y por lo general cometen incluso desórdenes con respecto a las cuotas. Eso es generalmente inaceptable. O sea, en otras formas no se quería usar. Entonces, que cada grupo se tolerara uno a otro iba a ser complicado, pero se hizo por el bienestar justamente de la población, por los recursos, y a pesar de haber sido una situación difícil por momentos, ha alcanzado un buen nivel. El área en la que trabajo es la 4WX Herring, que es la parte sur de Nueva Escocia. Básicamente esta es el área que nos ocupa. El aspecto importante aquí es que hay complejos, el área costera en la que tenemos este trabajo, y el área de cuota, que es Sauesnova, esta área en azul, donde ocurren las principales capturas del arenque y donde está la flota comercial principalmente. Entonces, estamos viendo la población de arenque 4WX. Por lo general, la trabajan principalmente los de captura con red. Eso ha sido un proceso complicado, difícil. Hubo falta de confianza entre los dos grupos. La industria tenía muchas sospechas con respecto a los diferentes modelos de trabajo, ¿no? Había también, claro, fundamentos para tener ciertas sospechas con respecto a la forma en que operaba la industria. Y había falta de entendimiento entre los dos grupos. El DFO incorporaba todo lo que era equipos de pesca y había motivos de
duda con respecto a cómo pescaban las embarcaciones porque no sabían de repente exactamente cómo hacerlo. Bueno, con los años se desarrolló cierto respeto para investigar un área. Antes decían, bueno, ¿por qué van a investigar un área donde no hay peces? Pero bueno, ya saben que hay gente siempre que dice lo que piensa y que puede tener cierta influencia. Entonces, todo eso se dio. Pero hubo un punto de quiebre que ocurrió para nosotros en el verano y otoño de 1994, en el que la industria identificó un problema con la pesca. Las capturas en la época de desove habían sido bastante bajas y estaban preocupados por los mercados, por los procesadores. Bueno, al final uno de los estudios que hicimos en ese año del índice de abundancia, para el valor del índice de abundancia era el nivel más bajo en los últimos 25 años. Y esto dio como resultado una reducción sustancial en la cuota de 151.500 toneladas a 80.000 toneladas en un año. Se cortó a la mitad la cuota y luego se redujo incluso más a 57.000 y desde el 2008 está solo en 50.000 toneladas por año. El verdadero problema es que había un riesgo de una sobreproducción en las bases de el área de desove. Lo que ocurrió, bueno, todos estaban alarmados, pensaban que había un desastre, que iba a haber un colapso en la población. La industria y el gobierno empezaron a trabajar juntos, así que empezaron a establecerse protocolos para asegurarse que, bueno, estas áreas no estuvieran desagregadas de TLC. Empezamos a implementar equipo acústico para las embarcaciones comerciales de pesca, siguiendo un protocolo de pesca, tratando de ver cuánto había disponible y cuánto podían usar y qué se podía retirar a partir de esas zonas de desove. Eso se hizo en un periodo en el que todavía éramos bastante conservadores. Al mismo tiempo, también emprendimos investigaciones acústicas. Colaboramos con la industria para tratar de utilizar su equipo. No trajimos nuevos EK60 o EK80. Estábamos usando el mismo equipo desde el principio. Utilizamos a una empresa electrónica que se llamaba Femto, que trabajaba con sistemas de procesamiento de datos hidroacústicos. Y luego trabajamos con sonares en las embarcaciones comerciales para extraer datos. Los dos primeros sistemas fueron instalados y probados en el 96 y el primer estudio independiente fue realizado en 1997. En el momento tenemos 20 sistemas a bordo, 14 en lo que son estas embarcaciones de pesca comerciales, en los que hemos estado interesados, y 6 en pequeños barcos costeros. Bueno, esto es algo que hicimos en 1998, donde trabajamos con el sonar, la imagen de sonar convertida a un espacio tridimensional, y luego con respecto a los transectos podemos ver cómo se conectaban los peces entre los transectos utilizando el sonar. Lamentablemente abandonamos ese trabajo debido a limitaciones financieras, pero todavía continuamos con los estudios comerciales. El segundo tema, bueno, fue que el índice estaba tratando de brindar información con respecto a la biomasa de la población en desove, pero no estaba brindando ninguna información, entonces se rechazó en 1996 y no teníamos otro mecanismo para saber qué estaba ocurriendo con la biomasa en el caso de estas especies, y determinamos que podíamos tener algunos estudios, pero no había un protocolo estandarizado, y esto tenía que ver mucho con lo que hacían los científicos en pesca. Bueno, para dar un resumen de la historia, ¿dónde estamos ahora en lo que se refiere a las pruebas acústicas? Bueno, estas son claves para nosotros. Los estudios acústicos para los pescas que buscan arenque trabajan mucho en lo que es
encuestas estandarizadas, sobre todo cuando se trata de pesca con redes de cerco. Hemos trabajado en un periodo de 2 semanas de separación para evitar el doble conteo. Han habido múltiples estudios que se han hecho en las principales zonas de desove y los resultados de cada estudio en zonas de desove se suman para proporcionar lo que se refiere a la mínima población observada. Bueno, los estudios se llevan a cabo en las principales zonas de desove. Las embarcaciones son múltiples, 4 a 14 involucradas en estudios acústicos. El terreno, la zona que se cubre por lo general es de más de 600 kilómetros cuadrados en un periodo de 6 a 8 horas. El costo del estudio lo cubre parte de la industria pesquera en lo que se refiere a equipo y tiempo de embarcación. Las muestras biológicas son recolectadas por los mismos embarcaciones y lo que hacemos es dar los resultados preliminares en 1 a 2 semanas. El control de calidad es llevado por el DFO y los resultados finales son aprobados en una reunión anual de evaluación para esa población en particular. Entonces, esto les da una idea más grande de dónde están las zonas de desove principales, los ejes que muestran los diferentes tiempos, las estaciones a lo largo del año, que principalmente son llevados a cabo por las embarcaciones de pesca con redes de cerco. Aquí pueden ver el número de transectos, de los puntos negros que muestran las muestras individuales que tomamos dentro de la conversión de energía acústica en biomasa. Este es un reporte de ejemplo de lo que la industria obtiene en 12 semanas de estudios. Pueden ver el número de embarcaciones, el porcentaje de juveniles, la frecuencia promedio, el tamaño promedio, dónde están los peces en la columna de agua y la fecha a partir de la cual las muestras se utilizaron para ver dónde ocurrían estos transectos. Bueno, se han medido casi 15.000 peces para determinar la potencia objetivo y ven la distribución vertical de a dónde fueron los peces en la columna de agua. Muchos de los peces estaban en el fondo y no se podía determinar, ¿no? Cuán difícil era. Esto se imaginará. Bueno, el resumen muestra las cifras y una de las cosas que hacemos, porque tenemos otras muestras y establecemos, digamos, por edad el desagregado, lo que hacemos es la señal acústica, nos va ciertas clases de individuos y acá podemos ver que las clases por año son rastreados muy bien en el tiempo a las diferentes potencias a medida que avanzan por la zona de desove. Estos son los estudios acústicos en sí, relativamente ruidosos, como pueden ver, bastante ruido, pero nos da una indicación de lo que hace la población y a dónde se dirige. Y también se pueden sacar, bueno, en la siguiente diapositiva pueden ver cómo se han incorporado en el mundo de la evaluación, donde tenemos un punto de referencia límite que está basado en los últimos 5 años, ¿no? Entre el 2005 y el 2010 principalmente aquí, y usamos un promedio de movimiento de 3 años que nos va a mostrar lo que hace la población y a qué dirección se dirige. Esto ayuda a bajar un poco el ruido que ocurre. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué avanzamos? Bueno, en Canadá la principal barrera ya se ha logrado sobrepasar. Ahora sí se pueden utilizar las embarcaciones pesqueras comerciales para recolección de datos científicos. Hay muchas oportunidades para cooperación futura y colaboración entre los sectores público y privado, especialmente en el contexto ecosistémico. Y lo más importante que está ocurriendo en acústica es que tenemos nuevos sistemas que se pueden utilizar de manera muy estable, pueden ser configurados automáticamente para operar bajo determinados parámetros, ¿no? En los que la pesca no necesariamente trabaja, pero nos permite una configuración adecuada para el sistema. Y para mostrarles o mencionarles algunas áreas en las que
Los sistemas acústicos que se ponen a bordo de las embarcaciones comerciales para lo que se pueden utilizar son la distribución y abundancia de organismos en la columna de agua, la identificación de especies a través de multifrecuencia o banda ancha, estudios conductuales, alimentación, movimiento entre o alrededor de ciertas estructuras, interferencia, las interacciones entre predador y presa. Y bueno, brevemente me referiré a ellas después. La producción en el ecosistema, lo que es pesca y plancton, muestras oportunistas o muestreo oportunista durante el tránsito, ¿no? Se ha estado hablando de las embarcaciones que pasan por el mar de Tasmania. Bueno, hay una oportunidad para recolectar datos oceanográficos también. Hay sistemas automatizados. Hay uno de YSI con GPS que se puede llevar, enviar información de hasta 100 metros con un perfil de agua y toda la información del GPS se carga automáticamente. Hay momentos en los que en realidad pueden poner sensores en el equipo también, ¿no? De pesca, en las artes de pesca, pero principalmente se enfoca en reunir la mayor información posible. Bueno, un par de ejemplos para mostrarles algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Esto es en mi mandato. Se ha tomado en lo que se refiere a los sistemas acústicos utilizados para arenque y atún. Y también vemos el atún de aleta azul. Una de las propuestas es tener un sistema perlas. Bueno, aquí vemos el sistema y los resultados en un sistema de turbinas de embarcaciones comerciales, pero acá no se observa la turbina. Bueno, hay mucha interferencia en la superficie. Se puede detectar poblaciones de peces en el fondo y también pueden observar topografía. Esto es de las embarcaciones comerciales. Uno de los sistemas más nuevos es el MB3. Y pueden ver acá un grupo de peces en el panel superior. Y fíjense cómo se unen, cómo se ponen en conjunto a partir del IE60. Acá se está usando el M20, pero el M3 muestra y pueden contar casi los peces. En este caso es el arenque nuevamente. La claridad de lo que se ve ahí en una escala amplia es bastante único. Y este es el sistema de turbinas que puede monitorear exactamente lo que está pasando a través de las escuelas, de las poblaciones de los peces. Esta es la turbina. Aquí pueden ver claramente cómo se puede monitorear los peces y su distribución. Esto es en los 2000, que son más modernos de lo que eran en los 90. Entonces pueden ver también el impacto ambiental. Todo esto se hace con lo que la industria hizo en su momento. Una de las áreas más excitantes es esta de los sonares multirrayo o multi-haz, que muestra el patrón, ¿no? La interferencia. Cuando uno hace coincidir las frecuencias puede tener problemas haciendo ecointegración. Sin embargo, si uno logra reunir la información para detectar estos tags o etiquetas, vamos a obtener información interesante. A 750 metros con frecuencia coincidente hemos podido determinar esto. Entonces esperamos poder observar la dinámica de ciertas poblaciones, de peces. Acá vemos con la prueba acústica un banco de peces. Cuando el pez regresa al banco, ¿cuántos de las etiquetas o de los que sean los identificadores que se han colocado pueden regresar o no? En fin, cuáles se quedan en el fondo, algunos porque están cansados.
Se puede utilizar esto para monitorear el comportamiento de los peces también cuando se hace trabajo en agua inferior. Acá vemos, por ejemplo, en el área de zona de desove, con la cámara, cómo se comportan los peces. Esencialmente, bajamos la cámara para que el sonar multiace pueda ver el banco de peces y ver si se estaban moviendo o no. En este caso en particular se pueden ver a la izquierda que no, pero ha habido casos en los que había un espacio en el que los peces se movían tan lejos que no se podía ver. Entonces, desde el punto de vista acústico, podía haber peces grandes, pero desde el punto de vista de la cámara no. Y esto trabaja directamente con embarcaciones de peces comerciales, de pesca comerciales. Bueno, cuando hablé de lo que era la etiqueta acústica, me refería a la interferencia. Y hay nuevas etiquetas y ellas están por lo general pasivas hasta que empiezan a actuar. Los peces pueden estar moviéndose pasivamente y quedarse ahí, pero una vez que se activa la etiqueta, empiezan a, digamos, conectar con el sonar y pueden hacerse varias cosas de este modo, especialmente posicionar la etiqueta individual dentro de un banco de peces también. Es bastante increíble lo que se puede obtener en términos de información. Se puede empezar a ver estudios conductuales, por ejemplo, y también dinámicas poblacionales. Una de las cosas que queríamos hacer, porque hay mucha gente que está trabajando ahora con estos rayos, pero si es que, o con arreglos, movimiento, pero si los quieren poner estacionarios, bueno, puede haber peces que desaparezcan o accidentalmente se muevan. Pero esperamos desarrollar esto más para que estos actúen como receptores. Acá tenemos el M3, el sistema con el que estamos trabajando. Podemos ver un gran número de características. El más importante es el de poder darle una etiqueta identificadora a los peces y se le da un código. Se puede codificar al individuo y recibir las señales en el sonar. La forma en que trabaja es que activamente pone hasta 3 pines y suena, ¿no? Y repite la señal. Entonces la transmisión emite este sonido y es muy interesante. Acá tenemos diferentes ejemplos de los diferentes códigos que recoge el sonar y pueden identificar los números de etiqueta porque esto nos permite identificar a peces individuales. Para mí, que estoy ahora trabajando con especies pelágicas grandes, esto es estupendo, más allá del atún, ¿no? Poder detectar estas especies, pero también trabajamos con especies más pequeñas. Y esta es mi última diapositiva. Y bueno, tanto el Departamento de Pesquerías o DFO en Canadá y la industria pesquera han desarrollado un mejor entendimiento entre sí. Los miembros de la industria pesquera están interesados en muchos aspectos en la investigación y la ciencia pesqueras y también quieren colaborar, quieren participar. Y hay un área que va más allá de tomar datos hasta pasar a una inversión a largo plazo, ¿no? Estos pescadores quieren ver la sostenibilidad del recurso a largo plazo y, por tanto, mejorar sus ingresos. La colaboración con la industria de la pesca puede ser muy gratificante e informativa. Y muchas veces encontramos en la ciencia que tenemos problemas importantes, ¿no?, de la industria que pueden tener una solución muy sencilla y ahí es cuando la comunicación y la colaboración se hacen más importantes. La industria pesquera puede y debe hacer una contribución valiosa a la investigación científica y a la evaluación de las poblaciones de peces. Y una de las importantes cosas que a veces se nos pasa es que la recolección de todos estos datos, ¿no?, todo este hermoso conjunto de datos electrónicos es importante, pero hay un costo significativo en lo que representa analizarlas y reportarlas. Entonces debemos trabajar mucho una vez que se tiene la información. Pero lo que quería decirles es que todos están interesados con los datos de la industria. La clave del éxito es asegurarse de que haya un mecanismo en marcha dentro del proceso en lo que se refiere a la investigación y la evaluación
para que se considere los aportes de la industria, ¿no? Para que sean valiosos, a diferencia del pasado. Y con eso termino. Gracias.